La entrevista. Bueno amigos, y en esta ocasión para la entrevista contamos con un invitado muy especial, escritor, columnista, crítico de cine. Él es Ricardo Silva Romero. Ricardo, muchas gracias por atender nuestra invitación al programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación aquí. Muy contento de poder tener una conversación de los temas que nos gustan. Usted ya lleva un tiempo considerable escribiendo. ¿Cómo le apostó usted a la literatura? ¿Cómo fue ese proceso para un día decir definitivamente yo quiero lanzarme de lleno y dedicarme a la escritura? La decisión de dedicarse a eso la fue tomando pues también al mismo tiempo la realidad, porque yo empecé a escribir ficciones al mismo tiempo que empecé a escribir en los medios, y entonces creo que las dos maneras de escribir han estado siempre unidas y siempre presentes, y siempre la una empujando a la otra, es decir, la no ficción y la ficción, la prensa y las novelas han estado como apoyándose la una a la otra, animándose la una a la otra, y ese ha sido el resultado, que me he dedicado a escribir desde el principio, y digamos ya han pasado tanto tiempo que es irreversible, es decir, ya no tengo la edad para hacer otra cosa, ya a estas alturas no puedo ser futbolista, no puedo ser cantante, ya me toca dedicarme a escribir. Digo tanto, hablo tanto al respecto, porque nunca hubo un momento en que yo dijera voy a hacer eso cuando grande o voy a dedicarme a eso y esa va a ser mi vida, sino que se fue dando. Pues realmente terminé escribiendo y dedicado a escribir todos los días, y con la certeza de que es lo que mejor se me da. Hablando de su primer libro, ¿qué tan difícil fue lograrle dar la forma a ese primer trabajo? ¿Y qué tan difícil fue llegarlo a publicar? ¿Cómo fue abrirse paso en el mundo de la literatura? Realmente es un libro de cuentos, el primero que publiqué, que se llama Sobre la tela de una araña, y tenía forma de cuentos ese libro porque lo fui escribiendo mientras estaba en la universidad, y creo que es de cuentos justamente porque uno no tiene tiempo para sentarse a hacer una novela, tiene que sacarle tiempo a los estudios, es una serie de cuentos relacionados entre sí, y pues es un libro más que todo de humor, o sea, los cuentos tienden al humor, que entonces corrió con mucha suerte para ser publicado, porque justo la editorial Arango Editores, estaba empezando una colección de autores nuevos, y coincidió con que ellos estaban buscando autores que yo acababa de terminar el libro de cuentos, se los entregué y realmente nunca supe mucho más, hasta unos meses después que aparecieron a decirme que les había gustado y que lo querían publicar en una nueva colección, como decía, de literatura colombiana nueva. Esto pasó en el año 98, y desde ese momento todo se dio. Salió ese libro tuvo cierta repercusión, entonces cuando escribí mi primera novela y la terminé, no fue tan difícil presentarla porque ya era conocido, digamos, el libro primero. Desde ese momento todo ha sido muy fluido y muy afortunado. Ha sido como tener la ola verde, encontrar todos los semáforos en verde con mucha fortuna. Y digamos, mi parte en la fortuna ha sido que he estado trabajando sin pausa desde ese momento hasta hoy. Ricardo ha escrito bastantes cosas para medios de comunicación también. Se puede decir que en cierta medida o en gran medida también es periodista. ¿Cómo ve la relación del periodismo con la literatura? ¿Qué rescata de su experiencia escribiendo para medios, Ricardo? Para mí ha sido muy importante tener un pie en cada mundo. Por ejemplo, el mundo de la literatura relativiza el mundo del periodismo y viceversa. El mundo del periodismo pues ve con otros ojos, con unos ojos críticos, unos ojos de pronto con más pies en la tierra al mundo de la literatura. Entonces eso me ha mantenido como a salvo de pronto de creer alguno de los dos oficios como películas, como haberme creído la película de ser periodista o de ser escritor. Cuando estoy escribiendo literatura no pierdo la vocación del periodismo
a llegarle a los lectores, por ejemplo. Ni pierdo los recursos del periodismo como la investigación de archivo, o como las entrevistas con fuentes, o como la documentación de lo que estoy contando. Eso está presente en la ficción, lo que he aprendido del periodismo. Y lo mismo al revés, en el periodismo está aprendido los recursos de la ficción. Entonces creo que he estado tomando prestados de cada una de las maneras de escribir, la manera de periodismo y la manera de la literatura, elementos que les sirven mucho al otro para no perder justamente el contacto con los lectores. Si el periodismo apela también a los sentimientos y a los efectos y a las emociones, de pronto cuenta mejor la historia. La figura por excelencia del periodismo literario es la crónica. Antes de que llegara la era digital a Colombia, los periódicos, las revistas la usaban mucho. Hoy ha ido decayendo su aparición en medios. ¿Usted cree que la crónica escrita se mantendrá de acuerdo a la experiencia, lo que ha estado mirando en el panorama, o cree que tendrá tiempo de vida todavía? Pues le toca a la crónica lo que le ha tocado a los géneros literarios en general, redoblar esfuerzos y ser lo que solo la crónica literaria puede ser. Y lo que enseña la experiencia en ese sentido, en el temor que tienen que tener los géneros hacia la llegada de nuevos lenguajes o nuevas tecnologías, pues lo que se ha probado ya varias veces es que nada es desbancado, todo tiene derecho a seguir, puede perder algún público, algunos lectores, pero puede ganar otros. Hay virtudes de ese género que pues yo creo se redoblan por la amenaza, entre comillas, de los nuevos géneros y las nuevas tecnologías, y por ejemplo puede crear la vocación a que las crónicas sean todavía más largas, más completas, terminen en forma de libros y no terminan en los medios. Yo creo que el género no, como tantos géneros o tantos modos de narrar que se han visto amenazados en un momento dado, ese también va a sobrevivir. La crónica obviamente estaría destinada a los periodistas, y vemos que actualmente están saliendo muchos jóvenes de las facultades con la idea romántica de hacer periodismo, y bueno, se encuentran con otro panorama, y uno de esos panoramas es que ya no hay tiempo para el largo aliento, y tal vez al cerrarse esa oportunidad no hay espacio para poder desarrollar la escritura ni una voz propia. En la opinión de Ricardo, para un joven periodista que está iniciando en el camino de querer escribir en largo aliento, ¿cuál usted cree que es la clave para desarrollar una voz propia en la escritura? En estricto sentido sí se han ido cerrando espacios para la crónica de largo aliento. Pues uno lo ve porque hay revistas que eran hechas para eso y ya no están. Hay un movimiento que digamos alcanzó su cima y fue descendiendo. Quiero decir, el movimiento de los nuevos cronistas de Hispanoamérica fue un movimiento fuerte en un momento dado de unos años, y me parece que hoy en día se habla menos en esos términos. Pero yo, si estuviera empezando y mi intención fuera hacer crónicas, no desfallecería de ningún modo. Pensaría en lo escrito, por supuesto, insistiría en lo escrito. Yo insistiría en jugármela por el género del libro. Creo que es un buen sustituto de lo que se intentó, y no solo un buen sustituto, sino un lugar más completo que da para todavía ser más específico y más preciso en una crónica. Ricardo hace algún tiempo ya es uno de los columnistas más reconocidos del tiempo. ¿Cómo ha sido ese tema de plasmar su opinión en un texto, teniendo en cuenta que, digamos, esos textos van a tener un impacto en las personas y probablemente van a influir en otras? ¿Cómo ha tomado usted la responsabilidad y la experiencia de ser un columnista de opinión? Yo creo que es una idea que se atraviesa a veces, aparece y desaparece, pero que no puede tener uno presente todo el tiempo. La idea de que la columna de entrada tiene unos lectores interesados y pendientes, y
y que esperan cierto estilo o cierta fuerza o cierta clase de columna, como si se hubiera firmado un contrato ya. Yo creo que uno podría pensar que está siendo leído, que es como pensar que está siendo observado y que necesita estar a la altura de algo. Uno lo único que termina aspirando con cada texto es a terminarlo, y a que funcione, y a que esté bien hecho, y a que alcance a decir lo que se quería decir. En su caso, ¿cómo ha sido o cómo es el proceso para crear una historia? ¿Usted está sometido a la presión del escritor, a la presión de la hoja en blanco? ¿Cómo se le ocurren? ¿Las está buscando? ¿Cómo llegan las historias a Ricardo? Tengo mi propia presión, es decir, nadie me está exigiendo que escriba cada tanto. No hay una presión comercial, no hay una presión crítica, no hay como gente allá afuera que esté indignada porque yo no he sacado algo, pero sí tengo una presión mía, la convicción de que tengo que estar escribiendo e inventándome historias, pendiente de cómo desarrollarlas y cómo escribirlas todo el tiempo. Tengo la fortuna de tener un archivo de ideas y tengo la vocación a estarlas removiendo, revolviendo para siempre estar trabajando. O sea, siempre estoy escribiendo alguna ficción al ritmo que puedo. Y la verdad es sí, la única presión que yo veo en esa situación es que yo me he convencido a mí mismo de que eso es lo que tengo que hacer todo el tiempo. Aparte de la literatura, es bien sabido que otro de sus grandes amores es el cine. De hecho, usted muchos años escribió para la revista semanalmente, valga la redundancia, una reseña sobre una película, las calificaba y bueno. En primer lugar, ¿cómo se da esa llegada a Semana, que por cierto duró bastante tiempo? ¿Por qué decide dejarla? ¿Y qué ha representado el cine en su vida? Pues yo duré 12 años en Semana, desde 2000 a 2012. Pues la experiencia fue muy buena porque tuve el dominio de mis textos, nadie se atrevía pues a comentar mucho o a discutir. Como usted dice, tenían calificación en las películas y no había nadie en la revista que discutiera las calificaciones. Se me dio como mucha independencia y mucha libertad y yo escogí siempre lo que reseñaba y nunca nadie me insinuó que tenía que escoger esto o lo otro o que estaba siendo muy duro con las películas. No, fui respetado. Yo entré ahí, yo creía que fue en el mismo 2000, abrieron una especie de concurso entre gente que querría ser crítico de cine de semana. No un concurso muy público, pero sí buscaron unas 3-4 personas que pudieran reemplazar al crítico de cine que tenían en ese momento, y cada semana escribía alguno de los posibles sustitutos, entre esos pues yo, hasta que la gente de la revista, el director y el editor de Cultura decidieron que el tono con el que yo estaba escribiendo era el que más les servía, que era un tono, digamos, a favor del espectador, no que endulzara las películas ni solo les viera el lado bueno, pero sí era el texto de alguien al que le gustan las películas y quiere pasar bien en las películas. Entonces yo creo que hubo una conexión con la gente que leía que fue importante para que la columna durara lo que duró. Era además muy fácil para mí escribirlo, o fue fácil, y por eso también debió haber conexión, porque desde los 5 años había estado viendo películas y desde los 8 había estado viendo muchas películas diarias y siempre tuve que ver con el cine y siempre me interesó, y me interesó tanto que tengo colecciones de revistas de cine como tengo colecciones de cosas de fútbol. Son como unas pasiones infantiles ambas, a las que he sido muy fiel, que en el caso del cine pues fue mi trabajo incluso. Volvamos un poco a la literatura y a un tema que en las últimas entrevistas con autores he tocado recurrentemente, y es la importancia de la lectura en un país como Colombia. O en pocas palabras, para Ricardo Silva, ¿por qué es importante leer?
Para mí ese tema es muy importante, el tema de la lectura, porque me parece que está enseñado por partes. A mí me parece que uno tiene desde el colegio que enseñar la literatura al tiempo con las demás maneras de la ficción. Creo que mucha gente lo hace, pero no es común en la mayoría de los colegios que a uno desde niño le enseñen a leer los libros, pero también las películas, pero también las series de televisión o las telenovelas o los géneros de televisión o la prensa o los medios de comunicación o ahora el internet, y creo que eso sí afecta. Creo que si a uno le enseñaran la literatura con todas sus manifestaciones, y yo considero que el cine, la televisión, el arte, la música son manifestaciones del mismo impulso de contar el mundo, creo que si a uno le enseñaran eso, de ese modo la literatura recuperaría su estatus, que durante mucho tiempo ha sido equivocado y que ha sido presentada casi como el lado serio, grave o trascendental del entretenimiento, como el lado para especialistas de la ficción, y volvería a ser una manera de articular lo que uno vive, pero también de modo entretenido, o sea, de modo apasionante, como el suspenso, como el drama, como todo esto que el cine no ha tenido vergüenza de ser. Creo que la literatura tampoco ha tenido esa vergüenza, pero sí ha sido enseñada como algo de especialistas, como algo de gente inteligente y seria e importante. Y me parece que tiene que entrar a competir en el mejor de los sentidos con los demás textos, tiene que ser enseñada como los demás textos, y allí se va a ver su importancia y la importancia de leerla. Pero si sigue enseñándose casi como una ciencia oculta, como una ciencia para gente que después se va a dedicar a eso nomás, o no como algo cercano y útil, entonces me parece que siempre va a ser difícil encontrar lectores. Y hablando sobre el tema de la escritura, Ricardo, ¿para qué escribe? ¿Escribe con algún propósito en especial más allá del placer de escribir, o qué quiere que sus historias generen en su público? Mejor dicho, ¿por qué Ricardo escribe? Yo creo que usted plantea la pregunta muy bien, y es no solo para qué, sino para quién. Y me parece que el para quién es suficiente respuesta. Los demás oficios tienen claro para quién son. Y los médicos saben para quién están trabajando, los ingenieros saben para quién están trabajando, los periodistas saben para quién están trabajando. Los artistas, en cambio, tienen como una idea más vaga y más confusa, e incluso a veces se avergüenzan de estar trabajando para alguien. Y yo creo que en este punto yo sí estoy trabajando así, estoy haciendo historias para la gente que les gusta leer las historias que yo escribo. Estoy escribiendo historias que afecten, que emocionen, que articulen cuestiones de la vida de uno, y lo estoy haciendo sin reflexionarlo para mal, es decir, lo estoy haciendo como si fuera un trabajo cualquiera, como si fuera el trabajo de ser libretista, pero más aún como si fuera el trabajo de ser un experto en modas que tiene una colección de ropa, o un zapatero que consigue vender sus zapatos, alguien que está trabajando para los demás. Eso a mí sí me parece que resuelve, así sea temporalmente, la pregunta de por qué estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo porque puede articularle a las personas cosas que de otra manera no lo harían, pero estoy haciéndolo también porque veo que es entretenido, porque veo que les gusta, porque veo que les interesa, porque veo que puedo representar cosas que nos han pasado a todos. Y claro, hay una última razón, o una razón de fondo, que es porque lo necesito hacer. Es mi trabajo, de eso vivo, pero además también ese es mi alivio, escribir. Bueno, pues ha sido una conversación muy enriquecedora con Ricardo. Hemos hablado de varios temas y esperamos que el libro que se lance en octubre tenga la gran acogida que han tenido los pasados. De antemano, Ricardo, agradeciendo por
haber aceptado la invitación al programa y deseando los mejores éxitos para su carrera. Muy amable, Ricardo. Gracias, Manolo, por la invitación y por la conversación aquí en el café. Y pues ha sido un placer volvernos a ver y conversar, y espero que próximamente encontremos otro pretexto.